Empezamos acá. Bien, vamos a ver un video para ver cómo lo encaran el método de Golchet, y de ahí vamos a ver un trabajo que yo asesoré donde apliqué este método de Golchet. ¿Ya? Vamos a... ¿Se observa, jóvenes? ¿Se ve? Se puede. Ya. Entonces dice, bueno, algunos le escriben Golchet con F, otros Golchet, como ven acá, ¿no? Bienvenidos a un video más del canal de temas selectos de Ingeniería Industrial. En esta ocasión, en la materia de planeación y diseño de instalaciones, vamos a abordar el tema número 3, que es la distribución de la planta. Y en este video específicamente vamos a abordar el método Golchet para calcular el espacio total que requerimos para una planta de producción. En este video está dividido en dos partes. La primera parte es el aspecto teórico del método Golchet y la segunda parte, para el mejor entendimiento del método, se agregó un ejercicio de este método. El método de Golchet nos ayuda a determinar el tamaño de la instalación. Calcula los espacios físicos que se requerirán en la planta. Para esto es necesario identificar cuántos operadores necesitamos, cuánta maquinaria y cuánto equipo. También el equipo de manejo de materiales. Este método calcula tres superficies. La primera es la superficie estática y la vamos a identificar como S. La segunda es la superficie gravitacional, que la vamos a identificar como SG. La tercera es la superficie de evolución y la vamos a identificar como SE. Para el método de Golchet utiliza la siguiente fórmula y nos dice la fórmula que ST viene siendo la superficie total a calcular, que es igual a N mayúscula, que significa que es el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Esto quiere decir que si calculamos la superficie de una soldadora y tenemos 10 soldadoras, la N mayúscula vienen siendo esas 10 soldadoras. Esto va a multiplicar a la sumatoria de la superficie estática, que corresponde al área que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Deben de incluir los depósitos de herramientas, de rebabas, de materiales, así como palancas, los tableros, los pedales y los demás objetos necesarios para su funcionamiento. Y utiliza una fórmula para calcular la superficie estática y nos dice la fórmula que la superficie estática es igual al largo de la máquina por el ancho. La fórmula también nos marca SG, que viene siendo la superficie gravitacional. Es la superficie utilizada por el operador y el material para las operaciones del puesto de trabajo. Se obtiene con la siguiente fórmula. La superficie gravitacional es igual a la superficie estática por N minúscula, y N minúscula vienen siendo los lados por el cual se pueden trabajar las máquinas. Por ejemplo, si tengo una máquina de coser, yo puedo trabajar solamente por un solo lado esa máquina y la N es igual a 1. Ya mencionábamos que N es igual al número de lados por el cual la máquina puede ser utilizada. Si yo tengo una máquina, por ejemplo, una mesa de tendido donde dos operadores por diferentes lados están trabajando en ella, la N va a ser igual a 2, porque tengo dos lados por los cuales puedo trabajar esa máquina. Si tengo una máquina donde puedo trabajar por 3 lados de esa máquina, N va a ser igual a 3. Si tengo una máquina cilíndrica, se recomienda con este método que N sea igual a 2 y que el cálculo de la superficie estática es igual a pi por radio al cuadrado. Para la superficie de evolución, que es el área para el desplazamiento del personal
del equipo de transporte y de la salida del producto terminado, se utiliza la siguiente fórmula. Nos dice que la superficie de evolución es igual a la superficie estática más la superficie gravitacional por un factor K, que lo vamos a denominar como coeficiente de evolución. Este coeficiente de evolución ya están determinados dependiendo de las características de la empresa en donde se desea calcular. Por ejemplo, para las industrias grandes de alimentación con puentes de grúa, se recomienda utilizar una escala desde 0.05 a 0.15 para el coeficiente K. Cuando se utilizan trabajos en cadenas con transportador mecánico, de 0.10 a 0.25 el valor de K. Para la industria textil hilado, de 0.05 a 0.25. Para la industria textil tejido, de 0.5 a 1. Para la relojería y joyería, de 0.75 a 1. Para la industria metalmecánica pequeña se utiliza de 1.5 a 2 y para la industria metalmecánica grande se utiliza de 2 a 3 el valor de K. Se tienen que tomar algunas consideraciones para este método. Para los operarios se considera una superficie estática de 0.5 de metros cuadrados y una altura promedio de 1.7 metros, que es la estatura promedio del mexicano. Los almacenes que están separados de las áreas de proceso no forman parte del análisis de Burchett. El método desarrollado son aproximaciones de áreas, quedando por hacer los ajustes necesarios según las circunstancias. Bien, vamos a aclarar esto, ya, para que usted no lo vea muy aburrido. ¿Cómo se aplica todo lo que este señor ha expuesto? Y vamos a ver ahorita un ratito, a ver, instalaciones industriales. Documentos, instalaciones industriales. Muy bien. Julia. Bien. ¿Ya? Ahora sí. Shannon. Bien, les decía de que yo hice la aplicación de un trabajo de grado de producción de leche para un proyecto de Yacuiba. Lo que este señor mencionaba permite determinar el área que se requiere para implementar equipo, la cantidad de gente que va a fluir. Hay que considerar el número de lados en los cuales un equipo se puede acceder y como así también considerar hasta la altura, ¿ya? Entonces, en base a ello es de que aquí, por ejemplo, en este proyecto, se tiene la cantidad de equipos y su capacidad. Lógicamente que esta capacidad relaciona el diámetro, este es un tanque, por ejemplo, es pequeño, es 100 litros, ¿ya? Pero tiene un área. Esta es una bombita. Tenemos un pasteurizador. Creo que el día de ayer yo les mostré a ustedes sobre la PIL y les mostré estos equipos. Les mostré varios equipos de estos, como la descremadora también, ¿ya? Y
Lógicamente que estos equipos es para la producción de leche fluida. Acá, para la producción de mantequilla, tenemos otros equipos, hay carros para desplazar el material, ya se tiene una máquina empacadora. Y también les mostré ayer un equipo que mostraba la mantequillera. Bueno, espero de que se recuerden. ¿Ya? Y acá hablamos de equipos que son necesarios para el funcionamiento de algunos de ellos. Por ejemplo, se requiere vapor, consiguientemente es necesario contar con un caldero. Ayer les mostré un equipo de la PIL, que eran bancos de agua fría, los compresores, mezcladoras, todo un transformador. Entonces, en base a esta cantidad de equipos, ¿ya? Se consideran lo que este señor hablaba, ¿ya? La superficie estática, la superficie gravitacional y la superficie de evolución. De tal manera de que aplicando una constante de evolución que mencionaba él, se permite determinar el área que estos equipos van a ocupar. Espero que con esto se esté entendiendo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se hizo es considerar el largo, el ancho, el número, ¿ya? Y repito, esta N mencionaba él de que son el número de lados en los cuales se puede acceder a estos equipos, ¿ya? Como así también su altura. Por ejemplo, este tanque tiene 2,5 metros, pero tiene un diámetro de 2,11. ¿Ya? Entonces, también eso es lo que él decía, se aplica, digamos, en este caso, el área que es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y, bueno, acá estos son los números de equipo, ¿ya? Bien, esta fórmula S, ¿ya? Que es la superficie estática, fíjense, está determinando lo que se ve, digamos, de arriba, de la parte cilíndrica que tiene este tanque. Entonces, pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿ya? El área de estática. Esta bombita, por ejemplo, es 3 por 25, ¿ya? Entonces ocupa este área y así sucesivamente, ¿ya? Se va determinando lo que ocupan en espacio estos equipos. Bien, acá, bueno, es eso lo que espero que se hubiera entendido, ¿ya? Bien, después la superficie gravitacional, ¿ya? También explicaba este señor, donde esta superficie gravitacional es el número, lo que él decía de que un operario puede acceder en función al área estática, ¿ya? Entonces se multiplica por 2 en este caso, acá por 4, esta es una bombita, ¿ya? Y luego tenemos de que esta superficie de evolución ya está relacionada a la suma de estas dos, pero hay que hallar una constante K. ¿Ya? Y esa constante K es lo que vamos a escuchar ahorita como lo explica este señor. Y después yo lo tengo acá determinado esa constante K, ¿ya? Que está referido tanto a los equipos móviles, es decir, un carrito que se puede desplazar, las personas, su altura de las personas, el número de personas que circulan o van a circular por ese área. Espero que esté claro, joven.
o sea, estoy complementando a lo que hemos visto en el video. ¿Ya? Vamos a continuar con el video y al menos veo que es lo que yo siempre enseño, la forma en que explica este señor. Hacemos un resumen de las fórmulas, así nos quedarían las fórmulas que utiliza el método de Gurchet. Está la fórmula general, que viene siendo la superficie total, que es igual a n mayúscula, donde viene siendo el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Multiplica a la superficie estática, que viene siendo el largo por el ancho, más la superficie gravitacional, que viene siendo la superficie estática, por n, donde n es igual al número de lados que se utilizan las máquinas, más SE, que es la superficie de evolución, igual a la superficie estática más la superficie gravitacional por el factor K, por el coeficiente K, el que toma valores de una escala de 0 a 3. Para ejemplificar este método, vamos a ver el siguiente ejercicio. Para una fábrica que planea fabricar un asador como el que se muestra en la imagen y el que hemos estado utilizando en los videos anteriores, nos dice el ejercicio lo siguiente. Utilizando K igual a 2, calcule la superficie total que requieren las máquinas para la fabricación de los asadores, que debe de contener los siguientes elementos o maquinarias. Cuando se fabrica este tipo de asadores, se requieren el siguiente equipo: tornos, soldadoras, fresadoras, remachadoras, rectificadoras. Lo ponemos en una hoja de cálculo y la n, que viene siendo el número de elementos móviles o estáticos de un tipo, por ejemplo, es, si tenemos 2 tornos, n mayúscula va a ser igual a 2 en la columna de n renglón torno. Y si tenemos 3 soldadoras, una fresadora, 2 remachadoras, una rectificadora, lo ponemos en la tabla. Este es el equipo necesario para la fabricación del asador. La siguiente columna sería calcular el número de lados que utiliza para trabajar las máquinas, que es n minúscula. Si nosotros tenemos en la primera máquina un torno y lo utilizamos solamente por un lado, n va a ser igual a 1. Entonces se coloca en la columna n minúscula, en el renglón de tornos el 1. Y así identificamos cada una de las máquinas cuántos lados utiliza para el funcionamiento. Y definimos que la máquina soldadora utiliza un lado, para la fresadora un lado, para la remachadora 3 lados de uso y para la rectificadora 2 lados. Las siguientes columnas vienen siendo el largo y el ancho del equipo de la maquinaria. Si tenemos un torno que tiene como largo 1.4 metros por 1 metro de ancho, se coloca en las columnas respectivas. Y así medimos los demás equipos, tanto el largo como el ancho de los demás equipos. La siguiente columna es la superficie estática, y la fórmula de superficie estática nos dice que es igual a largo por ancho. Entonces 1.4 por 1 nos da como resultado una superficie estática de 1.4. Y así le hacemos con las siguientes máquinas. Ustedes ya lo calculan con más detenimiento por el tiempo que le asignan al video. La siguiente columna es la superficie gravitacional y nos dice la fórmula que es la superficie estática, en este caso la del torno es de 1.4, por n, que es 1, nos da como resultado 1.4. Y así lo calculamos para el resto de las máquinas. La siguiente columna es la superficie de evolución y la fórmula nos dice que es igual a la superficie estática más la superficie gravitacional, en este caso 1.4 más 1.4 por el factor K, y el problema nos da que K es igual a 2. El resultado es 5.6 y así lo calculamos para el resto de los equipos. Para la superficie total utilizamos la fórmula general donde nos dice que N
Si utilizamos esta fórmula para el torno, nos dice que n, que es 2, por la suma de 1.4 de la superficie estática más 1.4 de la superficie gravitacional más 5.6 de la superficie de evolución. Esto nos da como resultado 16.8. Y así lo hacemos con el resto de las máquinas. Si sumamos todas las superficies totales de las máquinas, nos da que el requerimiento aproximado del área para este equipo, para la fabricación de los asadores, es de 147.12 metros cuadrados. Bueno, y aquí terminamos el método de Gurchet. Si tienen alguna duda o algún comentario, este es mi correo de contacto. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video. Bien, no es difícil, ¿no es cierto? Bien. Lamentablemente, mi mouse, el otro, estaba queriendo copiar de mi máquina este trabajo para que ustedes lo vean, pero no, mi mouse está mal el otro. Bien, entonces yo creo de que si ustedes lo han entendido eso, bien, entonces aquí se ha determinado, como les decía, la superficie estática, la gravitacional y la de evolución, en la cual la superficie de evolución está relacionada a una constante K. Bueno, esa constante K es una relación adimensional, es decir, de que no tiene dimensiones, en la cual se considera la altura promedio, ya tanto de lo que vienen a ser las cotas fijas y las cotas móviles. ¿Qué son las cotas fijas? Las cotas fijas son aquellas que son ocupadas por equipos que van a quedar definidos en un lugar del área de producción. Entonces, entre eso tenemos este tanque que tiene esta altura, la bomba, que es un equipo que tiene esta altura, igual, la desquemadora y los demás equipos, ¿no? Con sus respectivas dimensiones. Entonces, nosotros dentro de los elementos fijos que tenemos, ustedes ven, es nada más que la sumatoria de todos aquellos equipos que van a ocupar una posición fija dentro del área de producción. Ahora, el promedio ya de la altura de estas cotas, acá no es cotas móviles, es cotas estáticas. ¿Ya? Y este promedio relaciona, ¿ya? Por ejemplo, ¿Está mostrando un Excel? ¿sí? ¿No se ve? No se ve. No, dije no saber. Bien que avanzamos. Ya se va a vencer el tiempo. Miércoles. Qué bacán. Bien. Bueno, aquí estaba mostrándole cuando terminó la grabación del señor esto yo creo que está entendido, ¿no? Son las dimensiones que ocupan estos equipos, ¿no? Y esto es el ancho, este es el número de accesibilidad que se tiene a estos equipos, altura, los que son cilíndricos, ¿sí? Sería al revés. La N mayúscula creo que es el número de elemento móvil y la N minúscula el número de lado por donde se puede acceder. Sí, lo que pasa es que yo he usado lo contrario, acá. Eso no Sí. quiere decir. Por eso el video decía eso. Sí, está bien, es eso. Efectivamente, eso es. Sino que yo aquí
he usado lo contrario, ¿ya? Es eso, por eso es que no sé si por ahí estará la aclaración que es cada uno de ellos, pero veo que no lo he colocado, creo. Aquí está, ¿ya? Pues un caso. Ya Fíjense, lo tengo. ¿ya? Ustedes lo van a tener este tutorial, ¿ya? Entonces, mejor me alegra mucho que ustedes han captado lo que explicó este señor, pero ustedes ven acá, yo les decía de que use lo contrario, ¿ya? Bien, está aclarado, ¿no es cierto? Sí, Inge. Esta fórmula que ustedes ven acá, son aquellas que he empleado en estas columnas, ¿ya? Estaba explicando de cómo se calcula la constante K. Entonces, fíjense, estas cotas móviles, bueno, estamos, ya no sé dónde me he ido, porque, sí, estaba en sino que estaba explicando sobre las cotas estáticas. Y les decía de que son todos aquellos equipos que quedan fijos en un área. Y para hallar esta altura promedio, H, promedio que está con mayúscula, es nada más que la multiplicación de 1 por 2.5 más un equipo por 0.3 por su altura, ¿no? Y nos da este valor promedio, ¿ya? Entonces, este valor de altura total encontrado se divide entre el número de, en este caso, de equipo. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Sí, Inge, se entendió. Ya. Eso, está el pelo. Entonces, esta constante dimensional, ¿ya? Sale de la relación de la altura de las cotas móviles dividido entre 2 con respecto a las cotas estáticas. El cálculo de la altura promedio de las cotas móviles está acá arribita, donde está en este área de producción de leche fluida y de mantequilla, se tendrán 8 operarios. Y se estima una altura promedio de 1.65. Con respecto a equipos móviles, siempre se usan carritos. Ustedes han visto ayer la cantidad de canastillos que vimos en la pila. Y lógicamente que cuando ellos van envasando los productos, más que todo la leche, se colocan esos canastillos y después con un carrito se lo transporta a donde se va a almacenar. Bien, entonces aquí se han considerado dos carritos, ¿ya? Que tienen una altura de 1 metro. Y por último, esas canastillas que ustedes han visto ayer, son las mismas que se usan para las gaseosas y cerveza, igual, ¿ya? Son de esa misma dimensión, las cuales tienen, en este caso se contará con 20 cajas, que tienen una altura de 32 centímetros. Entonces, si contamos los elementos móviles, son 8 operarios, 2 carritos de transporte son 10, más 20 canastillos son 30. La altura promedio es 8 operarios por 1.65 más 2 por 1 más 20 por 0.32 y nos da el promedio de altura de las cotas móviles. ¿Están claros, jóvenes, hasta ahí? Bueno, espero Sí, que pero está claro. ya, eso. Ustedes se callan, a veces no sé. Entonces, acá se hace esta división, ¿ya? Pero cabe aclarar de que para algunas
algunos sistemas de producción se asumen valores. Y este señor mencionaba que para tal empresa, para tal tipo de producción, se usa una K de un valor dado. Para otra ya hay estimaciones, ¿no? Ya en las cuales no es, bueno, se puede tomar como referencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Bueno. Bien, repito. Voy a abrir un material. A ver, un cálculo de área. Lo voy a restaurar. Vamos a ver esto. Tiene 2 minutitos. Y aquí. Miren, también esto encontré en internet. ¿Ya? Hay aquí varios métodos como calcular espacio. Pero yo lo veo cálculo aplicando el Gachor, que es más recomendable, ¿no? Fíjense, después de que hemos hecho el diagrama, el triangular ustedes, en los cuales se han determinado la distribución de áreas, la cuestión es qué dimensiones van a tener esas áreas, qué altura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estimar de acuerdo al sistema de producción, a la cantidad de equipo, cómo se va a hacer la distribución, que es lo que ayer vimos en esos planos de ese trabajo que hicieron los estudiantes de ingeniería química. Bueno, jóvenes, nos queda un minuto, vamos a reenganchar en 5 minutos, ya, es que voy a aprovechar de sacar este mouse para copiar una información que tengo en otra máquina. Volvemos, jóvenes.